Le decíamos que estarán con nosotros, ya están con nosotros, de hecho, el escritor Pedro Miguel y la doctora lingüista, también compañera nuestra de otros espacios de este canal, Violeta Vázquez Rojas Maldonado. Bienvenidos, queridos, donde los veo aquí, Ahí los están. veo. ¿Cómo están, Violeta, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, Juan, buenas noches, Azul, qué gusto verte, Pedro, y buenas noches a la audiencia. Querida Violeta, querida Azul, querido Juan, buenas noches. Bueno, pues a ver, están ahí los resultados de la encuesta, pero más allá de la encuesta, pues les querría preguntar, a ver, directamente, 3 años, estamos a la mitad del camino de este sexenio. ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que ustedes ven que se puede reflejar de alguna manera en la aprobación que hemos venido viendo en distintas evaluaciones, pero que difiere de alguna manera de lo que se muestra en otros universos, como son el universo, por ejemplo, de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo? ¿Cómo ven ustedes el momento en el que nos encontramos de este proceso, que sin duda es un proceso inédito en el país? Pedro, por favor. Bueno, yo creo que estamos en 2 escenarios, como tú lo señalas muy claramente. Por un lado, estamos en un escenario de cambios trascendentales en la base de la pirámide social. Estamos en un escenario que ha avanzado muchísimo en la recuperación de derechos que se habían perdido, se habían convertido en oportunidades durante todo el régimen neoliberal, en una política de bienestar que ha beneficiado a decenas de millones de personas, en una recuperación de la soberanía, en una recuperación lenta, pero existe, del Estado de Derecho, un proceso de pacificación menos rápido del que querríamos, menos ágil, pero que existe, que va avanzando, una demolición de los símbolos presidenciales total, que creo que es un dato muy importante de la Cuarta Transformación. Y por otro lado, vemos en sectores de la clase media, en las oligarquías tradicionales, pues un retrato de la realidad como un infierno, como el caos, como la caída en lo más bajo de lo más bajo que ha tenido el país en toda su historia. Y esto en parte es mala fe, pero en parte también es un problema de visión. Mira, un ejemplo muy simple. El presidente está diciendo a cada rato, y hoy lo dijo en el informe, a mí no me interesa reprimir, no me interesa tener perseguidos políticos, pero voy a contestar, voy a señalar, voy a hablar con nombres propios. Bueno, esto está fuera de las lógicas ancestrales del régimen político, en el que un presidente no mencionaba a sus opositores. ¿Cuántas veces mencionó Calderón a Andrés Manuel? ¿Cuántas veces lo mencionó Peña Nieto por su nombre? 1, 2, en 6 años. ¿Cuántas veces mencionaron a periodistas críticos? Nunca. Entonces, hay un cambio de las lógicas que mucha gente no ha entendido. El hecho es que pues se hacen cruces pensando que vamos a una dictadura. Hoy el mecánico de mi coche me decía, bueno, pero va a ser como restaurar el porfiriato, ¿no? Y yo me reí y le dije, oye, pero don Porfirio no habría propuesto una consulta de revocación de mandato, no seas disparatado. Pero la percepción existe, porque la maquinaria mediática es lo poderosa. Hay una confrontación de percepciones muy clara, ¿no? Este sería mi comentario. Violeta, a 3 años de aquel triunfo del presidente López Obrador y con él el inicio de un cambio de régimen en nuestro país y de una transformación, bueno, pues ¿cuál es tu balance con respecto, más o menos lo mismo que decía Pedro, pero queremos conocer tu opinión con respecto a lo que se ve, a lo que es tangible y en contraposición a lo que muchísimos medios difunden o publican? Porque bueno, pues ahí tenemos a un sistema de salud que fue devastado y en el cual a través de este sexenio se fortaleció, hubo rehabilitación de hospitales y se acabó con algo que ha generado muchísima polémica,
con los contratos mafiosos y mezquinos que había con las farmacéuticas, por ejemplo. Y tenemos también asuntos de economía y además un asunto inédito en nuestro país, que es el crecimiento del salario mínimo en proporciones que jamás se habían visto. Pero ¿cuál es tu balance? ¿Qué es lo que ves que se ha avanzado y qué es lo que ves que tenemos ahí que desmitificar a través de una respuesta de la oposición que está viendo que pues sus intereses han sido vulnerados? Bueno, yo creo que ha habido avances muy tangibles, ¿no? El del salario mínimo me parece que es definitivamente el más importante. Podría mencionar otros, pero me voy a reducir a ese. Me gusta mucho esta parte de la encuesta que menciona Andrés Manuel, donde pregunta si la gente percibe un cambio y el 80 y tantos % dice que sí, para bien o para mal, pero todo el mundo percibe un cambio y creo que eso es también notable. Ahora, creo que hay aspectos en los que la implementación de ciertas políticas muy justas, como la de eliminar los intereses privados y los monopolios, por ejemplo, en la industria farmacéutica, han tenido consecuencias que sí se deben explicar mejor y que probablemente lleven a situaciones temporales que pueden significar para mucha gente pues un problema muy grande, ¿no? Estoy hablando del desabasto de medicamentos, por supuesto. Pero creo que todas esas cosas se pueden explicar y se deben explicar de manera muy transparente para evitar este tipo pues de aprovechamiento de parte de algunos actores. Ahora, a mí me parece que lo más notable de todo es el cambio cultural. Y es increíble que en 3 años haya habido un cambio cultural tan profundo. Y ese creo que no se puede negar, porque incluso las personas que dicen que estamos en una dictadura o que estamos, como sea, lo pueden hacer libremente y pueden usar las redes y pueden aparecer en televisión y decir que estamos en una dictadura donde hay mucha censura y donde se les persigue, y pueden hacerlo con toda la libertad del mundo, lo cual pues claro, digamos, invalida sus dichos. Y creo que esa apertura, esa cultura donde ahora se discute todo, se habla de clasismo y se habla de racismo abiertamente, se habla de discriminación y se habla de derechos de las mujeres, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, lo que sea, pero donde todo lo público se hace, como bien dice su propia consigna, cada vez más público. Eso creo que es una parte del cambio más notorio que podemos ver en nuestras vidas cotidianas. A ver, quisiera abundar un poquito más en esto. O sea, yo creo que sí hay una percepción misma que comparto de que estamos en un momento de transformación y la gente lo está percibiendo en distintas medidas y en distintos sentidos también, ciertamente. Lo que me gustaría preguntarles, y ahí quien lo quiera contestar, ahí alzan la mano y incluso me pueden, también Juan, ahí sí. Más allá de lo que se discute o de lo que llega al alcance de la esfera mediática, si es que estamos hablando de una transformación, ¿en dónde estarían los cimientos de esa transformación o de ese proceso de transformación que no solamente involucra al gobierno? Violeta. Pedro. Bueno, mira, una vez alguien me preguntó hace poco en qué se nota la transformación, y yo le dije que se ve en la vida cotidiana. O sea, si no notas el cambio en tu vida diaria, ese cambio no existe. Ese cambio a lo mejor está ahí en el gobierno, a lo mejor es discursivo nada más, pero yo sí lo noto, ¿no? Entonces, un ejemplo muy simple que le puse fue el otro día fui con mis hijas a comprar libros al Fondo de Cultura Económica y pude comprarles un montón, no porque tenga más dinero, sino porque ahora son muchísimo más baratos. Y hay unas ediciones para niños que antes no había, ¿no? Y hay un letrero en la entrada del Fondo de Cultura que se solidariza con Colombia, que eso era algo impensable en tiempos de Peña Nieto, por decirlo así. Es decir, hay ciertos detalles de la vida cotidiana, de la vida diaria, en donde se notan los efectos de esas políticas y de esa nueva perspectiva, nueva manera de ver lo público. Entonces, yo creo que cada quien puede hacer ese examen. ¿Qué ha cambiado en su propia vida en estos 3 años? ¿Pedro? Bueno, es que en la base de la pirámide social la vida ha cambiado. Miren, para un adulto mayor que depende de su pensión, el estar recibiendo este dinero mes con mes es un asunto pues que le ayuda a comprar las medicinas, que tal vez no marque una diferencia sustancial en su capacidad de consumo, por así decirlo, pero hace una diferencia sustancial
en su situación ante la familia y en su dignidad. Tiene dinero propio. Lo mismo pasa con los jóvenes de Construyendo el Futuro. El hecho de que los jóvenes tengan su dinero los dignifica, les da autonomía, les da soberanía. Y esto ocurre en las ciudades, ocurre en el campo, ocurre en todas partes. Y me parece que algo que es incuestionable es que el país está viviendo una intensa discusión política, como no la había vivido en décadas. Bueno, en toda mi vida consciente, yo no había visto un momento nacional en el que el país estuviera tan volcado a la política, sea para decir que el Peje es un dictador y un asesino y un Maduro, bla, 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 sea para venerarlo, para decir que es el mejor presidente de México, pero el debate es intenso, es apasionado y obliga a los participantes a buscar argumentos, a construir razonamientos, a tratar de informarse o de desinformarse. Pero me parece que sí, la politización que señala Violeta es evidente, palpable, innegable en todos los ámbitos de la vida de México. Violeta, sobre esto, sobre los cambios, la transformación se ve en la cotidianeidad, saliendo de la casa, incluso dentro de la misma casa. Bueno, la paz es fruto de la justicia, dijo hoy el presidente López Obrador. Este es otro cambio, porque antes la justicia la relacionábamos a través de las acciones que emprendían los gobiernos, no con la paz, sino con la guerra, con el revanchismo, con el desquite, con el yo me voy a vengar. Y esto ha sido pues durante décadas, si no es que siglos. Ya no es así, pero ¿tú cómo ves la estrategia? Bueno, creo que ahí todavía hay que hacer un trabajo de convencimiento, ¿no? Mucha gente todavía cree en la justicia como venganza, ¿no? Y mucha gente cree en la justicia solamente en términos formales, estrictamente formales y penales, ¿no? Cuando lo que nos ha enseñado, pues, tanto la ineficacia de este sistema judicial que tenemos, como en fin, muchísimas circunstancias, es que la justicia debe buscar muchísimas alternativas, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues viene la consulta popular, ¿no? O sea, ese es un ejercicio de muchísima reflexión sobre qué es lo que queremos cuando decimos que queremos que haya justicia respecto de los actos que han cometido los funcionarios en el pasado reciente. No necesariamente queremos todos que los metan a la cárcel, a lo mejor no es posible, a lo mejor es mejor una sanción social, no sé, creo que todos estamos inmersos en esta reflexión, en que la justicia puede buscar canales alternativos y tenemos que pensar conjuntamente cuáles son. Algunos no son necesariamente los más eficientes, pero creo que esa es una discusión en la que la gente está participando y eso me parece pues muy llamativo. Pedro Miguel, ¿estamos preparados para la paz como fruto de la justicia, para perdonar? No, a mí me preocupa el rezago, creo que estamos atorados en ese punto. Estamos atorados, mira, el hecho mismo de la consulta, que se va a llevar a cabo el 1 de agosto, pero la pregunta que redacta el legislativo fue tremendamente distorsionada por la Suprema Corte. No tenemos un sistema judicial confiable, no tenemos un sistema judicial funcional. Y en esas circunstancias, ¿cómo construimos la paz? Esto a mí me preocupa porque creo que ahí hay un rezago, un retraso, que no es imputable al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal ahí me preocupa, me angustia y espero, cruzo los dedos, porque este señor Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, pueda quedarse 2 años más y pueda emprender una limpieza a fondo de un poder que en gran medida está intocado. A diferencia del Legislativo y del Ejecutivo federales, el Poder Judicial de la Federación está agusanado. Bien, vamos, si me lo permiten, si nos permiten un corte, tenemos que hacer un corte, regresamos con ustedes y seguimos platicando de todo esto.
estamos de regreso en Informe Capital, estamos con Violeta Vázquez Rojas Maldonado y Pedro Miguel hablando de pues este balance de los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para continuar con la conversación, a mí me gustaría, estábamos hablando en primera instancia justamente de los avances, de lo que se puede palpar de la transformación, y en este camino también ha habido cosas que se han cuestionado, y más allá de quién las cuestiona o no, sí me gustaría hacer una pausa, una reflexión de parte de ustedes sobre, estamos hablando de un camino en donde hay prueba y error, hay muchas cosas que jamás habían sucedido en el país. ¿Qué en estos caminos tendría que, desde la perspectiva de ustedes, corregirse, doblarse, moverse hacia otro lugar? Violeta. Pues creo que hay la mayoría de las cosas, de las críticas que yo tendría o de las puntualizaciones que creo que deben cambiar, tienen más bien que ver con la comunicación y con el discurso, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy consciente, estoy segura de que hay políticas para garantizar los derechos de las mujeres que están bien diseñadas, que son muy buenas, pero que no se conocen. Y entonces deberíamos conocerlas más y, por supuesto, también debemos saber cuál es el presupuesto asignado, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, y creo que también haríamos bien en tratar de digamos, enemistarnos menos con algunos grupos que claman por derechos. Creo que eso sería un enfoque un poco más productivo, ¿no? Pero casi todas estas cosas tienen que ver con comunicación. O sea, yo sí creo que hay todavía mucho que hacer en el tema de comunicación, ¿no? Y no nada más de desmentir las noticias diciendo es mentira, sino con muchísimo más rigor y más evidencia, y apoyando más también a la prensa verdadera, no a la prensa golpeadora, sino realmente como tratar de hacer un esfuerzo por mejorar la discusión pública, también apoyando a al periodismo real. ¿Qué dirías, Pedro Miguel, de esto? A mí me parece que ha faltado partido. Que todo el primer año Morena estuvo viéndose el ombligo en conflictos internos, luego vino el segundo año y la pandemia pues marcó una situación de excepcionalidad, un paréntesis en toda la vida pública del país, y apenas ahora, en este primer semestre del 21, el partido ha empezado a reactivarse, a decir aquí estoy, a hacerse presente. Me parece que es muy terrible depositar en la figura presidencial toda la carga de una transformación de este canal. Y creo que la candidatura obvia a compartir esta tarea debiera ser el partido, por ejemplo, tal vez para cumplir algunas de las tareas que señala Violeta, es decir, articularse con organizaciones, con movimientos, con causas, aunque en algunos casos yo creo que más que articularse habría que pelearse más con ellas, porque son algunas totalmente falaces, ¿no? Inexistentes de cabo a rabo. Creo que más bien habría que, si no nos hemos deslindado del todo, habría que terminar de deslindarse. Pero en otros casos estamos ante causas auténticas y habría que hacer un tejido. Pero mira, aquí hay una paradoja. Nos quejamos mucho del presidencialismo y del poder unímodo y todas estas cosas, pero siempre que hay una crítica a la 4T, la crítica es que López Obrador no hace tal cosa, es que no habla de tal cosa, es que no tiene perspectiva de género, es que dices, bueno, a ver, ¿realmente crees que López Obrador es la 4T? Pues no, la 4T está coordinada por la presidencia, pero son muchos actores en juego, ¿no? Sin duda,
Sí, sin duda, Pedro, y esto que estás diciendo, por ejemplo, lo vimos claramente cuando Silvano Aureoles pues, se fue a sentar en la puerta equivocada hace unos días, y bueno, de él extraña porque pues él ejerce el poder ejecutivo en un estado, o sea, tendría que saber que hay 3 poderes, ¿no? Y que hay competencias y que pues no es la del presidente la que le fue ahí a tocar a Palacio Nacional. Y sin duda lo que dices, Pedro, voy contigo porque los partidos políticos también se tienen que transformar. La cuarta transformación no solo es del gobierno, nos incluye a todos los ciudadanos. Y si los partidos políticos fueran respetuosos de sus estatutos fundacionales, pues tendríamos unos partidazos en México. Pero más allá del partido de Morena, pues ¿tú qué rezagos ves o qué brecha todavía tiene mucho trayecto por caminar la actual administración? El gobierno, no el partido. Bueno, yo esperaría reformas estructurales acordes con el proyecto post-neoliberal. Es decir, esperaría una reforma energética que le quite la camisa de fuerza de la reforma energética pasada, que ya hemos visto cómo los jueces se agarran de ahí para frenar la reforma energética. Bueno, hay que hacer una reforma constitucional. 1. 2. Hay que hacer una reforma jurídica a fondo. Y 3, hay que hacer una reforma política y electoral a fondo, que incluya, por ejemplo, una drástica transformación del régimen de partidos. Pienso que el régimen de partidos actual es una de las mayores perversidades de nuestra legislación, que despolitiza a los partidos políticos, que los obliga a correrse hacia el centro, que les impone tutelas tan insólitas como que el INE puede decidir los candidatos de un partido, o puede decidir que sus estatutos están mal redactados y que los tiene que hacer de otro modo. Esto es insólito, esto es grotesco, ¿no? Y creo que tendría que haber 2 medidas fundamentales, que es establecer un mecanismo de vigilancia seria financiera para los partidos, y 2, quitarles el dinero. Por favor. Ahora, porque sí, los partidos son instituciones, son entidades administradoras de presupuestos. Eso es lo que son. sin duda. Ahora yo te plantearía, Pedro, que todas estas reformas que pones sobre la mesa, que sin duda son necesarias, pasan por una serie de procesos que no solo involucran a la administración, no solo involucran al gobierno. Hemos visto, de hecho, en estos meses, los obstáculos que se plantean a nivel del Congreso, a nivel de la oposición, y de ciertas narrativas que han venido impidiendo, digamos, que esos pasos se den. Y eso me lleva entonces a regresarme al punto del que hablaba Violeta, que me parece muy importante, que es el tema de la comunicación, que genere una mejor información por un lado, y a lo mejor un mejor proceso de convencimiento sobre las cosas que hay que hacer, tal vez, no sé. Te preguntaría entonces, volviendo contigo, Violeta, 2 cosas. Una, planteabas que hay cosas que se están haciendo bien, que no se están comunicando bien. ¿Cuáles serían desde tu punto de vista? Y sobre el tema de la comunicación, específicamente, ¿hacia dónde tendría que moverse esta comunicación? ¿Qué es lo que está fallando, digamos? ¿Dónde lo identificas? Voy a poner 2 ejemplos. El primero es el INSABI. O sea, creo que tenemos que saber mejor qué es lo que está logrando el INSABI. No es verdad que todos son fracasos, que todo es desabasto. O sea, también hay algunas cosas que no estamos sabiendo, ¿no? Del alcance de la nueva configuración de la salud pública. El segundo, pienso siempre en el Sistema Nacional de Cuidados que está proponiendo InMujeres. O sea, a mí me parece que ese es uno de los pilares fundamentales. Distribuir los cuidados es uno de los pilares fundamentales para la igualdad entre hombres y mujeres. Y sabemos poco de eso, y creo que deberíamos saber más, y deberíamos saber más cómo va a funcionar y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se está planeando ahí? Esos son nada más 2 ejemplos, ¿no? Seguramente hay muchísimos más que no puedo citar porque desconozco. Y creo que yo creo que el gobierno y la prensa deberían hacer una mancuerna. No estoy hablando de cómo se hacían las mancuernas en administraciones anteriores, ¿no? Y de los periodistas maiceados. No, para nada. Pero sí creo que hay
prensa independiente que está ahí a duras penas sobreviviendo con lo que le contribuyen sus propias audiencias, que no tienen absolutamente ningún apoyo ni ninguna difusión de parte de los canales públicos, y por otro lado tenemos una prensa corporativa pesadísima, ¿no?, que es la que se lleva toda la atención, y yo creo que más bien la prensa independiente es la que podría ser un verdadero replicador y un verdadero, digamos, el interlocutor del gobierno, ¿no? No necesariamente su peor crítico ni su mayor adulador, sino pues hacer el papel que hace la prensa. Pero lo que estamos viendo es una comunicación del gobierno federal que se pelea con una cosa que no es prensa, ¿no?, que es que son voceros de corporaciones. Claro. Y mientras tanto el verdadero periodismo, el periodismo de investigación, el periodismo digamos digno y crítico, pues está siendo ignorado. Yo creo que ahí debería haber un fortalecimiento para que pues también llegue a más audiencia eso, ¿no? Eso es lo que me imagino. Pedro, ¿qué dirías de esto? Híjole, es un berenjenal el asunto de la comunicación. Sí, yo siempre pensé que tendría que haber como una declaratoria de institutos de interés público para algunos medios que, sin ser públicos, no son comerciales, que tienen una vocación social y que manifiestamente su interés primordial es informar y no hacer dinero. La prensa corporativa o los medios corporativos de los que habla Violeta son capitales que se pueden ir a una cadena de pizzas o a una cadena de periódicos o a una estación de radio o a impulsar un proyecto multimedios. Es capital haciendo utilidades. Hay uno que otro proyecto, muy poquitos, de medios impresos, radios comunitarias, por ahí estos medios nativos de internet, que no se plantean hacer dinero, que se plantean informar. Yo creo que ahí tendría que haber una declaratoria de interés público, como la ha habido de hecho para los partidos. Y me parece que sería honesto que en función de su impacto, de su audiencia, de su influencia, de su trascendencia, que se evaluara y que se les otorgaran recursos públicos porque tienen un interés público y es cierto que padecen una precariedad enorme a menos que tengan una inyección de capitales, lo cual automáticamente los vuelve voceros. Claro. Violeta, nos queda como 3 minutos, 1 minuto y medio cada uno, tal vez un poquito más, pero bueno, para concluir, ¿a dónde vamos, cómo vamos y cómo proteger a lo que vamos? Porque decía Pedro Miguel hace unos minutos la importancia de que continúe Saldívar, y va por ahí un poquito, porque la Cuarta Transformación no es solo el presidente López Obrador, él la inició, él la fundó, pero él va a concluir con su gestión en poco más de 3 años. ¿Cómo blindar lo que se ha hecho en los próximos 3 años para que no llegue alguien más y lo avanzado se quite y retrocedamos? Bueno, creo que esta segunda parte, a diferencia de los viajes donde el regreso es más corto, aquí creo que esta segunda parte va a ser muchísimo más intensa y va a requerir muchísima más participación. Y vienen 2 consultas importantísimas, ¿no? Esta y la del año que viene. Y creo que en esa hay que concentrar mucha participación y mucha politización, ¿no? Eso es lo que me parece que es más urgente. Y sobre todo no adelantar vísperas, o sea, no adelantar la sucesión antes de resolver estas dos retos que tenemos enfrente. Pedro Miguel, hay muchos dentro de la Cuarta Transformación que ahorita sí están muy alineados, muy disciplinados, pero bueno, pues tienen como cabeza a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasará cuando él acabe su gestión? ¿Cómo blindar todo lo que se construye y falta de construir? Porque lo que falta de construir es precisamente parte de ello, blindar lo que se está haciendo. Me parece que hay liderazgos de una generación siguiente. No los voy a mencionar porque sería caer como este juego de futurismo, ¿no?, de presidenciables y eso que no le interesa a nadie más que a los chismógrafos políticos. Pero yo creo que hay liderazgos capaces de ir a una segunda etapa de la Cuarta Transformación. Necesitamos un partido consolidado, sólido,
con una ideología clara. Todo esto está en proceso, todo esto está en gestación, y los momentos revolucionarios como este, pues son momentos de mucha incertidumbre, porque, como dice el clásico, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, este partido se está gestando, le quedan 3 años, menos, le quedan 2 años, para ser un instrumento de perdurabilidad de la 4T. ¿Por cuánto tiempo? Pues por varios sexenios más, esperamos, porque lo cierto es que del otro lado de la 4T no hay nada. El neoliberalismo es totalmente disfuncional. Pues ahí estamos. Violeta, Pedro, les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotros. Siempre nos encanta conversar con ustedes, esa es la verdad, pero creo que el corte que hoy hacemos, el balance, era importante, y muchas gracias, les mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos ustedes. Abrazote a ambos.